Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Noticia de último minuto en Estados Unidos. El presidente Donald Trump acaba de confirmar un nuevo ataque contra otra narcolancha en el Caribe en medio del despliegue que adelantan sus tropas en la zona contra el narcoterrorismo. Lo ha dicho el mandatario estadounidense en un discurso en el denominado evento Titanes del Mar. Un saludo a la flota en conmemoración del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos. Es la noticia a esta hora. El presidente Donald Trump lo acaba de confirmar hace tan solo minutos en este evento que ustedes están viendo actualmente en pantalla, que se realiza desde la localidad de Norfolk en Virginia, a las afueras de Washington, la capital estadounidense. Lo vean ustedes, el mandatario también era acompañado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en este evento que adelanta precisamente frente a los marinos una nueva noticia, la que ha arrojado este fin de semana el presidente estadounidense, convirtiendo entonces la noticia en una nueva actualización. Se trataría entonces de la sexta narcolancha atacada por Estados Unidos después de que el mandatario precisamente, o el gobierno más bien, confirmara al cierre de esta semana una quinta narcolancha derribada. Entonces, la cuenta ya tenemos, según los registros oficiales que han sido difundidos por el gobierno de Donald Trump, 6 narcolanchas atacadas en el marco de este operativo en el Caribe, y eso tiene lugar apenas horas después de que el presidente Trump dijera que evalúa la fase 2 del despliegue militar en el Caribe Sur, con el que han sido destruidas 5 narcolanchas procedentes de Venezuela. Se sumaría entonces la sexta, según dijo Donald Trump, al explicar que los hechos habrían ocurrido este sábado, según lo que acaba de decir esta tarde el mandatario estadounidense en Virginia. En estos operativos han sido abatidos más de 14 presuntos terroristas. El mandatario dijo que ya logró el control marítimo total sobre las rutas del narcotráfico presuntamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al designado grupo terrorista el Cartel de los Soles. Esta confirmación fue hecha solo un par de días después de que el republicano emitiera esta semana un memorando al que tuvieron acceso varios medios de comunicación, en el que informaba al Congreso que declaraba oficialmente a Estados Unidos en conflicto armado con los carteles de droga. Escuchemos las declaraciones del presidente estadounidense hace tan solo minutos, insisto, desde Virginia, en este evento con los marines estadounidenses. Pero no conocíamos del último anoche. Ahora no lo pueden encontrar. Ustedes ya saben la historia. Somos muy buenos. Ya no hay botes, ni siquiera pesqueros. Ya nadie quiere pasar por ahí, siento decirlo. Más temprano, Trump, les decía, había confirmado que también estaba evaluando la fase 2 del despliegue militar en el Caribe Sur, con el que han sido destruidas estas embarcaciones en Venezuela. Más adelante, en el programa La Tarde Fin de Semana, estaremos ampliando, pero sí queremos recordar para ustedes las declaraciones que había ofrecido horas atrás el mandatario estadounidense a su salida de la Casa Blanca, en conversación con los periodistas que lo esperaban precisamente allí. Hoy la Marina desplegó en el Caribe contra los carteles. ¿Cuál es el próximo paso contra el tráfico de drogas en Sudamérica? Pues vamos a parar el tráfico de drogas y hemos hecho ya mucho.
No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas. A través de las aguas no hay nadie ahí. No hay drogas entrando por el mar, por el agua. Y vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase 2 de esto. Va a ser una gran diferencia. El presidente Donald Trump anunció un nuevo ataque a una narcolancha en su despliegue en el Caribe. El anuncio lo hizo durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos en Virginia. El ataque ocurrió anoche. Este sería el sexto ataque a embarcaciones con droga desde que inició el despliegue en agosto pasado y desde el primer bombardeo a una narcolancha a inicios de septiembre, en hechos que en ese momento dejaron al menos 11 narcoterroristas abatidos, según dijo entonces el gobierno estadounidense. Las declaraciones de Trump que van a continuación a escuchar se suman a las que el viernes había ofrecido en redes sociales el secretario de Guerra Pete Hegseth, confirmando el ataque a una quinta embarcación, con la que dijo Trump hoy, esta tarde, en alusión a hechos ocurridos anoche, ya sumarían entonces 6 embarcaciones. Pero no conocíamos del último anoche. Ahora no lo pueden encontrar. Ustedes ya saben la historia. Somos muy buenos. Ya no hay botes, ni siquiera pesqueros. Ya nadie quiere pasar por ahí, siento decirlo. Más temprano, Trump había confirmado al salir de la Casa Blanca que evaluaba la llamada fase 2 del despliegue militar en el Caribe Sur, con el que han sido destruidas, insisto, según las últimas declaraciones del mandatario, entonces 6 narcolanchas procedentes aparentemente de Venezuela. En los operativos han sido abatidos más de 14 presuntos terroristas. El mandatario dijo que ya logró el control marítimo total sobre las rutas del narcotráfico presuntamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al designado grupo terrorista el Cartel de los Soles. Esta confirmación fue hecha solo un par de días después de que el republicano emitiera un memorando al que tuvieron acceso varios medios de comunicación, en el que informaba al Congreso que estaba en conflicto armado con los carteles de droga. Hoy la Marina desplegó en el Caribe contra los carteles. ¿Cuál es el próximo paso contra el tráfico de drogas en Sudamérica? Pues vamos a parar el tráfico de drogas. Y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas. A través de las aguas no hay nadie ahí. No hay drogas entrando por el mar, por el agua. Y vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase 2 de esto. Va a ser una gran diferencia. Bien, en este momento son las 6 de la tarde y 5 minutos en la ciudad de Washington. Regresa el mandatario estadounidense de su viaje a Virginia, donde lanzó estas declaraciones confirmando entonces la sexta embarcación aparentemente con droga destruida por el gobierno estadounidense. Está acompañado a esta hora por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Son imágenes que ustedes están viendo a esta hora en directo a través de la señal de NTN 24, después de que el mandatario se dirigiera precisamente a los marinos en la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos. Son imágenes en este momento que ustedes ven desde la base conjunta Andrews en Maryland. Abordará el helicóptero presidencial para dirigirse ya en cuestión de instantes nuevamente a la Casa Blanca, en momentos además muy críticos. Por supuesto está este frente, el del despliegue militar en el Caribe, mientras también el gobierno estadounidense enfrenta otro gran desafío en Oriente Medio. Ha enviado el mandatario estadounidense a su yerno Jared Kushner y el enviado especial a Oriente Medio, a Egipto, para mediar en lo que sería la confirmación del plan de paz que ya han aceptado en primera instancia Hamás e Israel. Vamos a discutir lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ha dicho particularmente el presidente Trump sobre este operativo militar en el Caribe. Para eso está con nosotros José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. José Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el contacto. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia.
José Antonio, poco más de un mes de este operativo militar en el Caribe con un balance de 6 embarcaciones destruidas, aparentemente cargadas con droga. ¿Qué sabor deja lo que ha ocurrido en el último mes? Bueno, realmente el sabor que deja es que tiene un operativo, una intención de impedir el tráfico de drogas desde el oriente de Venezuela hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Evidentemente los venezolanos que quieren la caída del régimen de Nicolás Maduro, que queremos la caída del régimen de Nicolás Maduro, esperábamos o estamos esperando una acción mucho más concreta y mucho más directa en contra de quien ha originado todo este tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que en este caso es Nicolás Maduro, acusado de ser el líder del cartel del narcotráfico de los soles. Y esto pues evidencia de que las palabras del presidente Donald Trump, que ha dicho que van a combatir estos carteles de narcotráfico con todo el poder militar que tienen y tratarlos como organizaciones terroristas, pues evidentemente se está cumpliendo. Ya esa zona pues marítima en la cual había ese flujo de embarcaciones hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos, prácticamente está en cero por la presencia de buques y de aeronaves norteamericanas haciendo este operativo. Así que todo el mundo, la gran interrogante que tiene es cuándo van a ir por el cabecilla de todo esto, que es Nicolás Maduro, y los cómplices que lo acompañan en el régimen nefasto que impera en Venezuela. Es que ahí está la siguiente pregunta. Escuchábamos a Donald Trump decir que estaba evaluando ya una segunda fase. ¿Cuál sería el objetivo de esa segunda fase? Porque no ahondó en el tema. ¿Cómo sería una eventual segunda fase? ¿Qué quiso decir el presidente Trump? Bueno, lo que quiso decir es que ahora, ya que no hay embarcaciones que estén saliendo desde el oriente de Venezuela hacia aguas internacionales para llegar a Centroamérica y los Estados Unidos, van a ir en contra de objetivos de estos carteles de la droga en territorio venezolano. Estoy convencido de que van a hacer ataques quirúrgicos en tierra, sobre todo en centros de acopio, en lugares donde almacenan la droga, en lugares donde esta droga es almacenada para ser colocada en embarcación y posteriormente ser enviada hacia territorio norteamericano, pasando por Centroamérica y México. Y estoy convencido de que esa segunda fase va a ir dirigida directamente a puntos muy específicos en territorio venezolano, más que todo en la costa oriental, que es donde salen estas embarcaciones hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Y eventualmente, si vemos que esto pues ocurre, podrían entrar en esa misma fase, pero un poco más prolongado, en tratar de extraer y llevarse a territorio norteamericano a algún miembro importante de este cartel del narcotráfico de los soles, que en este caso pues estaría siendo algún militar que esté pues, por esa región, que facilite las operaciones de narcotráfico, pudiera ser extraído, porque tiene que seguir dando resultados. Si ya no hay embarcaciones que estén saliendo desde Venezuela hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos, tiene que ir a una segunda fase, y pienso y estoy convencido que esa segunda fase va a ser destruir centros de acopio donde ellos almacenan la droga y hacen todo el aparataje para poder salir hacia los Estados Unidos. Entonces, a ver si entiendo bien y para dejarlo con total claridad, ¿esa segunda fase implicaría entonces ya ataques y operaciones dentro de Venezuela? Sí, sin duda alguna. Y es por eso que hemos visto que la administración ha notificado al Congreso de los Estados Unidos diciendo que ellos tienen una guerra contra los carteles de la droga, que es una guerra básicamente no internacional declarada. Y esto es alusivo a que lamentablemente para los venezolanos, en Venezuela impera un régimen pues que está protegiendo el narcotráfico. En condiciones normales, para poder un país atacar a otro país, tendría que haber una declaración de guerra, tendría que haber una autorización del Congreso, pero cuando estamos hablando de organizaciones terroristas, como es el caso del cartel de los soles y los carteles de narcotráfico, Trump evidentemente le notifica al Congreso diciendo: estoy en guerra contra estos carteles y voy a avanzar en la destrucción de estos carteles, lo cual implica operaciones quirúrgicas muy puntuales en territorio venezolano. Usted hablaba precisamente de esas operaciones quirúrgicas y decía que podrían apuntar a la extracción. ¿De quiénes podríamos estar hablando o de qué objetivos podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de generales que forman parte del cartel de los soles, que no están en la primera línea de conocimiento. ¿Quiénes están en la primera línea de conocimiento? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, como los cabecillas del cartel. Pero hay otros generales como, por ejemplo, comandantes de unidades operativas, como la Red de Oriente, por ejemplo, la Región de Defensa Integral de Oriente, que facilita las operaciones de narcotráfico. Eso está al frente de un mayor general. Tranquilamente podrían buscar la manera de tratar de extraerlo del territorio venezolano. También podrían buscar la forma de extraer algún lugarteniente de los rangos medios que operan dentro del territorio venezolano para facilitar estas operaciones de narcotráfico, y esto pudiéramos estarlo viendo pues en las próximas fechas.
Todos esperamos que lo hagan en contra de Nicolás Maduro, que es el cabecilla, pero en el caso de Nicolás Maduro, ya la variable es diferente porque Nicolás Maduro, nos guste o no, está ocupando el poder en Venezuela, lo ocupa, lo ejerce de manera clara y directa, aunque es ilegítimo, y sacarlo del poder implicaría dejar un vacío que pudiera ser llenado por los chavistas. No veo a los Estados Unidos sacando a Nicolás Maduro en una operación de extracción si no tienen garantizado quién va a dirigir la transición, y hasta que ellos no tengan esa variable bien ellos no en contra de Nicolás Maduro, porque no van a sacar a un chavista para dejar a otro chavista. Sacarían a Nicolás Maduro para que enfrente la justicia norteamericana y para que pueda tomar la transición las personas correctas, que en este caso debería ser María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero todavía está el interrogante si tiene la estructura de fuerza para garantizar la gobernabilidad dentro de Venezuela. José Antonio, el canciller Iván Gil de Nicolás Maduro aseguró hoy que habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien, según dijo, le expresó su total apoyo a Venezuela por el despliegue militar que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe. Escuchemos lo que dijo. En la mañana de hoy sostuve una conversación con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de la presidencia que ejerce su país en el Consejo de Seguridad de la ONU. Le expuse la situación de seguridad en el Caribe ante las reiteradas amenazas de sectores políticos de Estados Unidos que buscan justificar un despliegue bélico en nuestra región, poniendo en riesgo la estabilidad del continente. Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como zona de paz. José Antonio, hay quien dice que Rusia ha sido un factor de disuasión que ha impedido que eventualmente Estados Unidos haya decidido cruzar la línea. Y uno se pregunta cuál es el papel de Rusia o cuál podría ser el papel de Rusia en esta ecuación. Quizá por eso también Estados Unidos no se atrevería a ir más allá cuando hablabas de esas operaciones de extracción, si eventualmente apuntaría o no a Nicolás Maduro. Hay temores de que esto se encienda en un conflicto internacional mayor y yo, perdón que complejice la pregunta, pero es que recuerdo también el caso de Bashar al-Assad. Rusia prácticamente lo dejó solo, entonces ¿realmente es un factor? Sin duda, yo pienso que Rusia va a hacer lo mismo que ha hecho o que ha manifestado Cuba. Va a dar un apoyo político, pero no va a dar un apoyo táctico ni a la hora de un conflicto en el terreno. Yo pienso que Rusia va a utilizar el canal de comunicación que tiene con la administración de Donald Trump para tratar de disuadirlo, para tratar de hablar, para tratar de negociar, pero no van a meterse en un conflicto bélico de mandar tropas o de buscar la manera de ayudar a Nicolás Maduro para enfrentar a tropas norteamericanas. Para mí, la disuasión o la presencia de los rusos tiene más que ver con tratar de convencer a los Estados Unidos que no se mete en territorio venezolano, que no vaya en contra de Nicolás Maduro, más que ellos apoyar militarmente para ir a un conflicto en contra de los Estados Unidos. Para mí la variable que está imperando en este momento y lo único que ha detenido a los Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y ser sometido ante la justicia norteamericana es que no está muy seguro o no hay una seguridad a ciencia cierta de quién va a dirigir la transición en Venezuela, y lo voy a repetir de manera reiterativa, no van a sacar a un chavista como Nicolás Maduro, un narcotraficante, para que quede otro chavista. Ellos quieren que salga Nicolás Maduro del poder, que enfrente a la justicia norteamericana, pero que las personas correctas se queden en territorio venezolano, en este caso María Corina Machado y Edmundo, pero la gobernabilidad del país depende de tener una estructura de fuerza que permita brindar estabilidad pues, a un país que está básicamente plagado por organizaciones delictivas, como por ejemplo los grupos armados propios del régimen, como los colectivos Alexis Viva, la Pepita Tupamaro, la presencia de grupos paramilitares y terroristas, como es el caso del ELN y la FARC, que operan en territorio venezolano, y por supuesto también la presencia de militares de otras nacionalidades como los iraníes, los rusos y los chinos. Entonces, ante ese escenario, no tener una estructura de fuerza no garantiza la gobernabilidad. Claro. Ellos quieren estar convencidos de que quienes dirijan la transición sean las personas correctas y tengan la estructura para poder garantizar la gobernabilidad en el país. Yo veo lo de los rusos más apoyo político que en otra materia. Claro. Y sobre todo viendo los casos, insistía yo, que ya hemos visto en el pasado, como por ejemplo el de Bashar al-Assad en Siria o el caso de Libia, que ojalá no sea un escenario a repetir con una fragmentación y una falta de institucionalidad y liderazgo que lleve las riendas de un país. José Antonio. Un gobernante es incompetente, corrupto y cómplice de grupos criminales, no es simplemente un mal administrador, es el sepulturero de la democracia. Es quien hace la diferencia entre vivir en un Estado de Derecho o en una república secuestrada.
Cuando la mediocridad llega al poder, el resultado es un gobierno sin rumbo, incapaz de ofrecer soluciones o de anticipar las crisis. La incompetencia genera improvisación y la improvisación se paga caro. Hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros, calles sin seguridad, economías sin crecimiento. Y en medio de ese vacío, la ciudadanía pierde confianza y la desesperación se convierte en tierra fértil para el populismo autoritario. Así están México con Morena, Colombia con el mamarracho de Petro, Bolivia con Arce y tantos otros con la farsa de gobiernos que tienen. América Latina está atrapada en el subdesarrollo y la violencia porque la corrupción degrada la libertad hasta convertirla en mercancía. Un gobernante corrupto roba más que dinero, roba el sentido mismo de la justicia, manipula contratos, compra conciencias, vende impunidad y transforma el Estado en un mercado negro donde todo tiene precio. La corrupción es el camino más corto hacia el cinismo social y por el que la gente deja de creer en las instituciones y en la democracia. Cuando a la incompetencia y la corrupción se suma la complicidad con grupos criminales, lo que surge no es un gobierno débil, es un Estado criminal, como Venezuela y otros que siguen sus pasos, donde el narcotráfico dicta leyes, las mafias tienen asiento en el gabinete, la justicia persigue a inocentes y absuelve a culpables. Esta es la peor de las traiciones porque convierte al ciudadano en rehén de quienes debieran protegerlo. Sin democracia, sin división de poderes o Estado de Derecho, no hay libertades civiles. Sin libertades, no hay desarrollo ni inversión. Sin desarrollo, el futuro se convierte en un desierto sin oportunidades. Ahora bien, los pueblos que despiertan, que participan y que se defienden son los que construyen su propio destino. Los ciudadanos que actúan con dignidad, que levantan su voz para exigir cuentas a la vez que cumplen con sus deberes, son quienes recuperan el poder que nunca se les debió arrebatar. Por eso importa que al gobernante que pacta con el crimen se le quite la máscara, que el corrupto sea expuesto y juzgado y el incompetente apartado del cargo. Cuando los pueblos encuentran el coraje para actuar y exigir, la historia se escribe con la tinta luminosa de la libertad. La economía, la política, la justicia, la seguridad y la convivencia en las naciones necesitan un marco y un orden para funcionar. Pero en el siglo XXI, demasiados países han convertido la política en un campo minado por la corrupción, el fanatismo y la intolerancia, enterrando el debate de ideas bajo la violencia, el crimen y la mentira. La democracia liberal y republicana, imperfecta como es, ha sido el sistema que más desarrollo y bienestar ha generado. Hoy enfrenta un enemigo letal, la violencia política, que está reemplazando las urnas por las balas y envenenando la convivencia en las naciones. Este enemigo no distingue geografía. Desde las democracias consolidadas de Europa y Estados Unidos hasta las más frágiles de América Latina, los ataques contra líderes, candidatos y activistas escalan con una ferocidad que erosiona la confianza pública y normaliza el terror como arma ideológica. La Colombia de Petro, con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, regresó a 1989, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, devolvió a Colombia a las épocas oscuras de los 90. Más de 500 municipios están bajo control de grupos armados y narcoterroristas. Decenas de miles de familias han sido desplazadas en 2025. Y la llamada paz total no es más que impunidad para criminales y amenazas para los opositores. En Bolivia, el candidato Rodrigo Paz es el delfín de Evo Morales y su legado autoritario. Sus pactos con Arce y su apoyo a la reelección inconstitucional de Evo en 2016 lo vinculan a la maquinaria masista. Con sus amenazas de regular redes sociales y perseguir disidentes, con sus ataques a medios críticos como razón de Estado,
Paz, el exalcalde incompetente, y Lara Montaño, el expolicía corrupto, son la máscara reciclada del populismo que empobreció a Bolivia. En Argentina, Javier Milei representa la resistencia al caos con reformas de shock que produjeron el primer superávit en 14 años, redujeron la pobreza del 53% al 38% y devolvieron credibilidad a los bonos soberanos. El respaldo reciente de Estados Unidos, con hasta $20.000 millones anunciados hace pocos días como una línea de swap para estabilizar la moneda y respaldar las reformas, fortalece esta agenda de libertad al validar las necesarias y dolorosas medidas de ajuste que se deben tomar para romper con el ciclo vicioso de populismo, corrupción y endeudamiento peronista. El éxito de Milei es clave para enterrar el siniestro legado peronista y evitar que el populismo vuelva a saquear el país. Las crisis económicas generan frustración ciudadana y abren puertas al autoritarismo y la violencia como se ha visto en tantos países de la región. Hoy, la violencia política se entrelaza con el fracaso económico y el populismo, creando un escenario explosivo que amenaza la libertad en cada rincón del mundo. Para romper este ciclo, debemos defender los valores de la libertad y volver a la democracia de instituciones sólidas, división de poderes y ciudadanos presentes. Mucha atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que evalúa la fase 2 del despliegue militar en el Caribe Sur, con el que han sido destruidas ya 5 narcolanchas procedentes de Venezuela. Información de último momento que estaremos ampliando en minutos en el informativo de NTN 24. Ampliamos la noticia en desarrollo con la que comenzamos esta emisión de noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que evalúa la fase 2 del despliegue militar en el Caribe Sur, con el que han sido destruidas 5 narcolanchas procedentes aparentemente de Venezuela. En los operativos han sido abatidos más de 14 presuntos terroristas. El mandatario dijo que ya logró el control marítimo total sobre las rutas del narcotráfico presuntamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al designado grupo terrorista el Cartel de los Soles. Esta confirmación fue hecha solo un par de días después de que el republicano emitiera un memorando al que tuvieron acceso varios medios de comunicación, en el que informaba al Congreso que estaba en conflicto armado con los carteles de drogas. Además de la conexión vía Zoom. Hoy la Marina desplegó en el Caribe contra los carteles. ¿Cuál es el próximo paso contra el tráfico de drogas en Sudamérica? Pues vamos a parar el tráfico de drogas y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas. A través de las aguas no hay nadie ahí. No hay drogas entrando por el mar, por el agua. Y vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase 2 de esto. Va a ser una gran diferencia. Veamos cómo se desarrolla hasta el momento este despliegue militar que ha ordenado el presidente Donald Trump y del cual ya se cumplió un mes desde que fue atacada la primera narcolancha, un episodio que en ese momento dejó 11 presuntos narcoterroristas abatidos, según el gobierno estadounidense. El operativo se centra en esta región del Caribe con 8 embarcaciones militares: los destructores USS Iwo Jima, el Lake Erie, el Jason Dunham, el Fort Lauderdale. También ha llegado en los últimos días este barco que cumple con tareas de inteligencia y que pasa inadvertido por los radares de inteligencia, que se trata del MV Ocean Trader. Además está el USS Minneapolis St. Paul en aguas entre Cuba, Jamaica y Haití, y por supuesto el submarino Newport News, parte de todo este despliegue que tiene Estados Unidos actualmente en el Caribe contra las narcolanchas que, según la administración Trump, proceden de Venezuela, donde opera el designado cartel narcoterrorista, el Cartel de los Soles, por el que Washington señala a Nicolás Maduro de liderar esta organización
narcoterrorista. Entonces, Estados Unidos baraja ya la posibilidad de ampliar, como dijo el presidente Donald Trump, este despliegue a una llamada fase 2. Atención, el FBI desmanteló una presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro, que operaba en varios países. El director del FBI, Kash Patel, reveló... Es corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de $50 millones del Departamento de Justicia. Bajo mi liderazgo, el FBI está acercando cada dólar, cada cuenta, cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre. La economía, la política, la justicia, la seguridad y la convivencia en las naciones necesitan un marco establecido y un orden para que funcionen. La democracia liberal y republicana, imperfecta como es, ha demostrado ser el sistema que más oportunidades de desarrollo y bienestar ofrece. Los valores fundacionales, las condiciones para alcanzar el éxito son la libertad y una cultura societaria que lo facilite. Los otros experimentos políticos han demostrado que devuelven a las sociedades a la tribu, al populismo autoritario, a la pobreza y a la violencia política. Para conversar sobre estos temas, les presento a Daniel Reisbeck, analista político y escritor con títulos académicos de la George Washington y Tulane y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. El Dr. Reisbeck fue candidato independiente a la alcaldía de Bogotá y fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Su opinión aparece en importantes medios de comunicación. Dr. Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. La violencia política ya no es marginal, está en la vida diaria de las naciones, sin contar las dictaduras, que ya sabemos lo que son. En las democracias de América, en Europa y ya en cualquier geografía, se liquidan líderes y se amenaza a candidatos. ¿Qué le está sucediendo a las democracias? ¿Estamos ante una pandemia de violencia política? Sí, es curioso porque si puedo hablar de mi propio país, en Colombia, donde yo participé como candidato en elecciones en los últimos 10 años, y se pensaba en Colombia que ya se había superado esta etapa de asesinatos de candidatos, sobre todo a cargos como la presidencia, por ejemplo, y justo hace pocos meses asesinaron a uno de los principales candidatos, Miguel Uribe Turbay, y curiosa la comparación con tiranías, porque curioso que en Venezuela, inclusive con toda la opresión que hay contra la oposición, que yo sepa no se ha asesinado a un líder de primer nivel candidato presidencial de la oposición, y en Colombia esto está pasando. Obviamente también tuvimos el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos por razones similares, entonces definitivamente está subiendo la violencia política y por lo que yo veo viene sobre todo la violencia de un lado del espectro ideológico. En Colombia, ya que mencionas a tu propio país, de Luis Carlos Galán a Miguel Uribe Turbay, la violencia política ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. La violencia está desbordada otra vez con el gobierno impresentable de Petro como cómplice del narcotráfico de Epicentro. ¿Por qué se repite ese perverso ciclo, Dr. Reisbeck? Pues esa es una excelente pregunta y como dices, Dionisio, y cuando yo participé se asumía que en Colombia uno ya por muchos problemas que todavía hubiera, por lo menos ese era un problema superado, que los candidatos podían hacer sus propuestas sin temer de represalias violentas. Y ya vimos de nuevo que ese no es el caso. Entonces, la época más oscura de Colombia de los 90, final de los 80, asesinatos de Luis Carlos Galán que mencionaste, estamos regresando a esa época bajo este régimen nefasto de Petro. Entonces, tristemente es como volver al pasado y a un pasado muy oscuro. Pero sin duda alguna yo creo que Gustavo Petro tiene gran responsabilidad en el sentido no solo de la retórica, sino descuidar la seguridad de los candidatos de oposición, que a él nunca le descuidaron su seguridad. En eso estamos de acuerdo también, Dr. Reisbeck. En el caso de Ecuador, en apenas 4 años hemos visto más de 60 ataques contra políticos y el crimen contra Fernando Villavicencio. ¿Qué tan débil tiene que estar el Estado para que el crimen organizado se sienta con el poder de decidir quién participa y quién no, quién vive y quién no? Pues en estos países en particular, Colombia y Ecuador, en la región, por el tema del narcotráfico hemos llegado a un punto donde hoy en día los grupos narcotraficantes, y tal vez no es un solo cartel como era antes, un solo capo, sino que son varios, pero estas redes en conjunto pueden controlar más recursos que los que dedican los mismos estados a la defensa y a la seguridad.
Entonces estamos casi que en una lucha asimétrica, donde lo que se ve en Ecuador, por ejemplo, lo que se ve en Colombia los grupos armados controlan más de la mitad de los municipios del país. Entonces estamos en una situación muy grave donde realmente el crimen organizado alrededor del narcotráfico es realmente quien manda en grandes zonas de estos países. En Estados Unidos, la gran democracia de Occidente, vimos el asalto al Capitolio en 2021, el atentado contra un expresidente en campaña y varios crímenes contra autoridades, y ahora contra un famoso activista conservador al que ya mencionabas, Charlie Kirk. Si esto sucede con el líder de Occidente, ¿qué le espera al resto del mundo? ¿Cómo se rompe este ciclo terrible? Pues a mí me parece lo preocupante del asesinato de Charlie Kirk, igual que pasó en Colombia con Miguel Uribe, me parece que hay muchos paralelos, es el sentido de que no solo pues, el asesinato, lo grave que es, sino las reacciones, por ejemplo, en redes sociales de usuarios anónimos y también no anónimos conocidos que de alguna manera justifican el asesinato o el atentado por lo menos, por razones políticas. Entonces la gente que dice, sí, pues mataron a este señor Charlie Kirk o a Miguel Uribe, pero él pensaba esto o él decía esto, insinuando que se lo merecía. Y eso es sumamente preocupante, sobre todo viniendo de la izquierda extrema, porque a ellos les fascina hablar de fascismo. Sin embargo, los que tienen tácticas realmente de esa índole son ellos, lo cual nos sorprende porque, como tú sabes, Dionisio, el fascismo y el comunismo eran escuelas de pensamiento hermanas en sus inicios. Washington desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. ¿Es esto señal de que Petro perdió la credibilidad internacional, doctor? Sin duda, yo creo que más que una señal es la confirmación, porque ya todo el mundo sabíamos. El dato, por ejemplo, que ya te dije, de que el 70% o más de los municipios en Colombia están en manos de las Fuerzas Armadas, esto viene de hace varios meses. De las Fuerzas Armadas, no, perdón, del crimen organizado. Entonces, pero yo creo que desde el punto de vista de Petro, esto es normal y seguramente era algo que él estaba buscando, porque lo que quiere es dejar a las Fuerzas Armadas completamente indefensas en contra de este crimen organizado con el cual él ha estado aliado, si no es que está aliado ahora, pues él empezó en el M-19, y el hecho de que ahora Colombia está desertificada y sale su ministro principal, Armando Benedetti, a decir que entonces Colombia ya no le va a comprar armamento a Estados Unidos, simplemente quiere decir que Colombia va a quedar más y más indefensa frente a estos grupos terroristas y narcotraficantes. Claro. Encima, Petro afirma que Colombia pone los muertos mientras Estados Unidos lo acusa de incumplimientos. ¿No es este un discurso, uno de complicidad y victimismo, que en realidad demuestra incapacidad y complicidad? Por supuesto, porque es que el M-19, el grupo donde Petro inició su vida pública, un grupo terrorista, por supuesto, estaba aliado con Pablo Escobar. Y las guerrillas que tanto ha apoyado Petro, digamos en el marco ideológico, una vez se salió del M-19, todas han sido financiadas por el narcotráfico, las FARC, el ELN. Entonces, realmente, igual como hay complicidad, el cartel de los soles en Venezuela, que está en la cúpula del Estado, y Petro niega la existencia de ese cartel. Entonces, claramente ahí pues, los intereses están del mismo lado, y Petro no tiene un interés en combatir a los grupos armados, especialmente si son de izquierda, tipo ELN o las FARC. Entonces yo por eso pienso que de cierta manera a él, para su proyecto político, le conviene lo que está pasando. Raisbeck, mientras Petro habla de paz total, los grupos de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se fortalecen. ¿Se está quedando Colombia sin Estado en amplias regiones del país? Pues lo de la paz total de Petro es una farsa, por supuesto, porque él habla de paz mientras que estos grupos controlan la mayoría del país. Y cada vez, obviamente, hay más inseguridad, pero este concepto viene desde antes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC también fue una farsa. Eso no era un acuerdo de paz. Yo lo dije muchas veces en el momento y antes lo criticaban a uno mucho. Ahora la gente se da cuenta que teníamos razón. Ahí no negociaron la paz. Ahí lo que negociaron fue el poder. Y eso se ve. Las FARC están en el Congreso. Las FARC también todavía mantienen las armas. Y una figura que los combatió como Álvaro Uribe tiene una condena encima. Entonces, eso yo creo que es todo un resultado de cosas que vienen de muchos años atrás. Gustavo Petro intentó recurrir a un referéndum para imponer su agenda y el Senado le cerró la puerta, menos mal. ¿Qué nos dice este fracaso sobre la erosión de su capital político y de su liderazgo real?
Pues la amenaza del referendo de Petro, que era una consulta popular, realmente le salió muy bien porque todo giraba en torno a estas reformas que él llama, entre comillas, que realmente son unas medidas muy estatistas para estatizar las pensiones, estatizar la salud, volver aún más estatista todo el sistema laboral, que es extremadamente rígido en Colombia. Y eso le salió bien porque los congresistas, inclusive los supuestos de derecha, les dio miedo enfrentar a Petro en un supuesto referendo que no tenía ninguna validez legal, y entonces le aprobaron las reformas que él quería. Entonces, realmente fue una movida política que a Petro y a su ministro Benedetti le salió bastante bien. Interesante. Hablemos un momento de Argentina. Has escrito que la derrota legislativa de Milei es una bendición disfrazada. ¿Cómo puede un supuesto fracaso, que entiendo que no lo es, ser en realidad una oportunidad? Bueno, yo siempre he mirado el tema de Argentina desde el punto de vista monetario, porque recordemos que Milei, cuando era candidato, realmente llamó la atención por la propuesta de dolarizar Argentina, que tiene todo el sentido del mundo con esa inflación tan tremenda. Y es una tarea que tiene pendiente porque la verdad es que no ha dolarizado y sigue teniendo Argentina, inclusive con Milei, una política monetaria muy intervencionista, así haya bajado la inflación, y creo que lo que tiene que hacer es dolarizar, porque lo que se ve es que los peronistas pueden regresar al poder más pronto de lo que muchos asumen, y si no se cierra el Banco Central y si no se dolariza, simplemente van a tener la capacidad de causar otra vez una hiperinflación. Ya. Y hablando de eso, doctor Reisbeck, Milei insiste en que la dolarización argentina es la medida más urgente. ¿Coincides en que ese paso es inaplazable, incluso si no cuenta con mayoría en el Congreso? Sí, yo creo que él ha podido dolarizar desde el primer día de su presidencia. Pienso que estaban todas las condiciones, tanto monetarias. Argentina es un país que está de facto dolarizado. Hay suficientes dólares. El tema es que los dólares no los tiene el Estado ni el Banco Central, sino que los tiene la gente. Pero perfectamente se puede dolarizar como hizo Ecuador. Creo que a Milei le ha faltado es más bien la voluntad política. Constitucionalmente también creo que se puede, por cierto. Ya, porque algunos economistas dicen que Argentina no tiene dólares para dolarizar. ¿Cómo está ese argumento? ¿Tú qué piensas del tema? Claro, porque hay gente que no entiende mucho del tema y piensa que hay que tener todos los dólares para convertir todo el circulante en un día, y así no funciona. Entonces, si uno mira, Ecuador fue un proceso que dura 2 años. Lo importante es dolarizar a cierta tasa de cambio, y durante el periodo que se defina, pueden ser 2 años, en El Salvador fue similar, simplemente circulan ambas monedas, pero la moneda local, o la antigua moneda local, simplemente circula a ese valor determinado la tasa de cambio, y cuando se depositan esos pesos o sucres, simplemente se dolarizan bancariamente, y es algo que ha funcionado ya en varios países, algo que perfectamente se podría hacer en mi opinión. Domingo Cavallo, el economista al que se atribuye el control de la hiperinflación en los 90, advierte que si Milei no actúa pronto perderá la ventana de oportunidad. ¿Qué tan apremiante es que dolarice antes de 2027? No, yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Yo creo que ya ha debido dolarizar. Es que cuando dolariza, porque cuando se habla de Argentina, la inflación se dice está en el 2%, algo así. Sí, pero estamos hablando de una inflación mensual del 2%. Cuando uno dolariza, como el caso de Ecuador, después de un año y medio, la inflación ya está en un solo dígito en términos anuales, que es lo que necesitaría Argentina. Entonces, la inflación en Argentina, si hubiera dolarizado, sería mucho menor de lo que es ahora, y creo que es lo que todavía tiene que hacer. Al final, doctor Reisbeck, dirías que si la economía del mundo vuelve a ser suficiente y alcanzar para todos en oportunidades y más o menos ingresos, las democracias funcionarían mejor y bajarían los niveles de violencia política. Claro está que para lograrlo debemos volver a la racionalidad económica y fiscal, economías abiertas y mercados libres. Modelo imperfecto, pero es el menos malo de todos. No, pues de acuerdo en cuanto al modelo económico, pero yo creo que la violencia política que estamos viendo de la izquierda, por ejemplo, en una universidad, que fue lo que pasó con Charlie Kirk, viene de ese dominio izquierdista y de extrema izquierda en las universidades, que es un fenómeno de hace muchas décadas, donde realmente no hay libertad de expresión. En las universidades en general la izquierda domina, y si alguien tiene un punto de vista diferente, o lo callan o lo amenazan, o simplemente no pertenece en el mundo académico hoy en día, donde se supone que hay pluralidad de puntos de vista, realmente no lo hay. Entonces yo diría que el problema de violencia, como en las universidades, es un tema más que va más allá de la economía. Es que la izquierda
radical extrema se ha tomado esos espacios como la educación, como las universidades, y están ejecutando su plan de básicamente eliminar a todo el que piensa diferente. Un desafío cultural extraordinario. En el caso de América Latina, seguirá atrapada en el subdesarrollo y la violencia, con democracias débiles, sin división de poderes ni Estado de Derecho, mientras no comprendamos que para que exista desarrollo y bienestar son insustituibles e indispensables las libertades civiles, el respeto a las leyes, economías abiertas y el compromiso valiente de los ciudadanos como tú, doctor Reisbeck. Involucradas trabajando justamente en ello, en prevención y atención inmediata. A ver, tenemos alerta amarilla, director, en términos sencillos, ¿por qué esta alerta? ¿Cuáles son los parámetros que les permiten a ustedes definir este tipo de alerta? Bueno, el sistema de alerta temprana, Astrid, es un mecanismo que está considerado no solamente en el Plan Nacional de Respuesta, sino que también es parte, digamos, de uno de los componentes legales que establece que ante la probabilidad de tener un evento crítico, es decir, ante la probabilidad de que una amenaza se materialice, tengamos que poner en alerta justamente no solamente a toda la población, sino a todas y cada una de las instituciones que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora mismo estamos en alerta amarilla, significa que el nivel, o mejor dicho, la probabilidad de que cada uno de los escenarios de intervención considerados en el plan invernal, como así se conoce, ¿verdad?, se puedan materializar. ¿De qué estoy hablando? Inundaciones urbanas, deslizamientos, caídas de árboles, que ha sido básicamente el día a día en todo el periodo lluvioso, ¿verdad? Y por supuesto, cada uno de los colores del semáforo de alerta tiene, digamos, acciones muy específicas que se van desarrollando. ¿Y qué tipo de acciones involucra una alerta amarilla? Bueno, en principio, tener activo todos los centros de operaciones, ¿verdad? Establece el Plan Nacional de Respuesta para cada uno de los eventos como un mecanismo de control continuo, Astrid, es decir, tener la facilidad de poder al menos respondernos 5 preguntas cada mañana. Okay. ¿Qué ha ocurrido? Okay. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Qué problemas ha dejado? Okay. ¿Quién está haciendo qué o quién está haciendo algo? ¿Y cuáles son las necesidades en función de una amenaza materializada? Entonces, a fin de poder tener a fin de poder responder a cada una de esas preguntas, sí o sí se ocupa tener un mecanismo que nos permita gestionar información, analizar datos, convertirlos en información, tomar decisiones operativas en un primer momento y probablemente en una situación extremadamente crítica, tomar decisiones políticas estratégicas como las que ya se han tomado, por ejemplo, el año pasado en el campo depresionario. Se ocupa solicitarle al señor presidente de la República una declaratoria de emergencia nacional, pues digamos, ese análisis o esa resolución sale de un centro de operaciones de emergencia nacional que provoca todo eso que ya le he dicho. Para que eso suceda en el centro de operaciones de emergencia nacional, sí o sí, debe haber una cadenita de cosas que deben ir sucediendo desde el nivel comunal al nivel municipal, del nivel municipal al nivel departamental y, por supuesto, del nivel departamental al nivel nacional. Eso se llama mecanismo de control continuo. Es decir, que tenemos un evento, esas 5 preguntas deben responderse en función de lo que está sucediendo en cada uno de los niveles. Okay. A fin de poder tomar decisiones no solamente acertadas, y debo decirlo, en los últimos años, al menos en los últimos 6 años, es cuando realmente hemos hecho funcionar los centros de operaciones de emergencia. Es cuando realmente cada uno de los cuerpos de ley que respaldan el Sistema Nacional de Protección Civil, porque no solamente la Ley de Protección Civil, el Código Municipal, si quieren la Ley de Medio Ambiente también, y otros ahí realmente han permitido, bueno, la ley que establece que deben haber 14 gobernadores departamentales, o por lo menos el acuerdo ejecutivo, ¿verdad?, que establece que hay 14 gobernadores
que se convierten en el acto en los que presiden las comisiones departamentales de protección civil, que debo decir han hecho un trabajo muy importante. Mis felicitaciones para los gobernadores y gobernadoras. Hay algunos departamentos que de verdad les ha ido muy, pero muy mal en algunos periodos lluviosos. Diría que hemos tenido algunos trabajos, pues ha sido bastante importante la participación, pero no podemos comparar, por ejemplo, con el campo depresionario que tuvimos el año pasado en junio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el punto es que siendo ellos los que presiden las comisiones departamentales y los alcaldes las comisiones municipales, entonces son los que establecen su sistema en pequeño, hacen funcionar, se toman decisiones, se evacúa o no se evacúa, trasladan la información y así es como va caminando. Esas son las acciones puntuales de la alerta amarilla. A ver, y en esa alerta amarilla, ¿qué, digamos, fenómeno atmosférico es el que nos está influenciando? Lo que hemos tenido, bueno, yo creo que hay que partir que septiembre, agosto, septiembre y octubre históricamente han sido los meses más copiosos, ¿verdad? Entonces, allá por el martes, recibiendo un informe meteorológico de la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, que es nuestra fuente oficial de información científica, es decir, son ellos los que se ocupan cada día, Astrid, y hay cosas que probablemente la población ignora porque no se ocupa, pues, que sepan detalles de repente tan técnicos. Pero todos los días, absolutamente todos los días, en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Dirección de Observatorio de Amenazas, se desarrolla una reunión denominada reunión clínica, donde especialistas en cada una de las materias que tienen que ver, al menos con el periodo lluvioso, meteorología, hidrología, de repente también geología, porque al final la meteorología y la hidrología incide en la geología. Cada vez que tenemos un deslizamiento, un deslave o un derrumbe, es tema geológico, ¿verdad? Y en algunos casos también, Astrid, establece o determina cuáles son las condiciones relacionadas, por ejemplo, con la oceanografía. A partir de eso, nosotros activamos un mecanismo que, por cierto, lo hemos trabajado en los últimos años también. Es una de las cosas que creo yo que en las que hemos avanzado muchísimo en el gobierno del presidente Nayib Bukele, poder ponernos de acuerdo, es decir, delimitar competencias institucionales, teniendo una fuente oficial que dice va a llover o no va a llover, tenemos tantos milímetros en tantas horas, podríamos tener inundaciones urbanas en tales puntos, podríamos tener deslizamientos, deslaves. Bueno, recibimos un informe todos los días, pero todos los días, que incluso involucra a otras instancias como la CEL, por ejemplo, ¿verdad? La Comisión Ejecutiva del Río Lempa, a partir de las descargas que se hacen en cada una de las presas, a partir de la probabilidad de tener inundaciones de planicie, como es uno de los escenarios que consideramos en este periodo. En función de todo eso y escuchando los análisis, porque al final también nosotros somos invitados como escuchas o como participantes en este coloquio técnico, diría yo, escuchando esos análisis y a partir de los informes hacemos nuestro propio análisis y decimos, bueno, si en 24 horas con 100 milímetros hemos tenido 1, 2, 3, 4 incidentes y el medio ambiente, particularmente la DOA, nos está diciendo que vamos a tener estas características durante 48 o 72 horas más, lo que se ocupa es multiplicar los daños, efectos que hemos tenido en 24 por 72 y eso es la campanada que a nosotros nos permite decir hay que subir a alerta amarilla. En el preciso momento que subimos a la alerta, se activan los centros de operaciones de emergencia, se dispone de todo el talento humano, se dispone de la listeza operacional, como se dice en la juerga emergencista, para poder no solamente reaccionar de manera más oportuna, sino que tener todo dispuesto a fin de que se pueda restablecer
aquellos servicios esenciales que sí o sí siempre resultan dañados cada vez que una amenaza de este tipo se materializa. A ver, ¿y cuál ha sido, digamos, las últimas acciones preventivas que se han organizado desde todo este sistema de protección civil? Bueno, hemos trabajado en diferentes líneas, diría yo. Se han venido ejecutando diferentes acciones en procesos de forma paralela. Número uno, el año pasado terminamos de actualizar, hay que decirlo, el Plan Nacional de Respuesta. ¿Por qué es importante tener un Plan Nacional de Respuesta? En principio, hay que tener claro cuáles son las amenazas que realmente pueden materializarse en el país. El país, hasta hace algunos años, se consideraba uno de los países con mayor índice de vulnerabilidad, no solamente en Centroamérica, sino en toda América Latina. Cuando hablamos del riesgo, particularmente debemos tener claro que el riesgo tiene 3 componentes que lo hacen crecer o decrecer. ¿Cuáles son esos componentes? Justamente la probabilidad de que algo ocurra, que llueva, que tiemble, que un volcán haga erupción, que haya un deslizamiento, etc. Entonces, a partir de eso es importante tener claro cuáles son las amenazas. Ahora viene el segundo, diría yo, factor de riesgo, que es la exposición. ¿Y qué determina la exposición? Bueno, factores de vulnerabilidad, pobreza, medio ambiente, físico, es decir, dónde vivo y con qué construyo, y así sucesivamente. Entonces, sí o sí se ocupa tener claro cuál es el panorama de riesgo del país. Otra vez, regreso a medio ambiente. Medio ambiente, a través del INER o del índice del Estado Nacional, el índice nacional del estado de riesgos y vulnerabilidades, nos dice, así está el país, ¿verdad? Esta es la situación del país en cuanto a riesgos, en cuanto a amenazas, en cuanto a vulnerabilidades, y entonces ahora nos toca pensar a nosotros qué capacidades debo tener para resolver esos riesgos materializados. Decía un autor diría yo, muy ocupado en temas de riesgo, Alan Lavelle, que los riesgos al final, o mejor dicho, los desastres al final son riesgos no manejados. ¿Qué significa? Que teniendo claro cuál es el panorama, hay que plantear cuáles son las acciones. Equipamiento, formación de talento humano, construcción de infraestructura que nos permita gestionar la emergencia. El objetivo principal sigue siendo convertir al país en un país, diría yo, muy resiliente, en un país que se ha ocupado de reducir el riesgo, pero mientras eso no pase, sí o sí tenemos que pensar en la reactividad, que es la que se sigue necesitando cada vez que una amenaza se materializa, como ahora mismo, ¿verdad? El punto es pues que pensar en qué cosas ha venido haciendo el Sistema Nacional de Protección Civil, sí o sí nos lleva a que tenemos un plan, a que cada una de las instituciones, no solamente Protección Civil como dirección, como dependencia del Ministerio de Gobernación, ha hecho una inversión muy importante en talento humano, en equipamiento. Nos ocupamos de promover una reforma para constituir formalmente los equipos de búsqueda y rescate urbano y de otras disciplinas, equipos que han hecho gala del nivel técnico que tenemos, como lo hiciera el equipo USAR en Turquía recientemente, ¿verdad? Entonces, esa es una línea de acción. La otra línea de acción, escribir o establecer acuerdos de trabajo entre instituciones. Si bien es cierto, Astrid, todas las instituciones del Estado nos involucramos, hay competencias institucionales que permiten establecer quién o qué debe coordinar alguna función. Regresamos al plan. Es el plan el que establece que, por ejemplo, los albergues, la función de albergues, para que no se entienda como una infraestructura como tal, sino la función de albergues a nivel nacional. O sea, todo el sistema. Todo el sistema, que debe permitir identificar lugares que cumplan con los requisitos. No podemos seguir teniendo albergues donde nos apunta la nariz, como decía mi abuela, ¿verdad? No puede ser. Hay estándares que se deben cumplir. La función de albergues que la establece, o mejor dicho, que la coordina el Ministerio de Gobernación, si bien es cierto ellos la coordinan, hay otras instituciones que también hacen su aporte. ¿Quién vigila los temas de salud? Ministerio de Salud. ¿Quién vigila el tema de la seguridad? Policía Nacional Civil y Fuerza Armada.
¿Quién vigila que se tengan los servicios esenciales? La ANDA, la CIGET y así sucesivamente. Y apenas hemos hablado de una función. Hay otras 6 que están consideradas, o 7 mejor dicho, que tienen que ver con la asistencia humanitaria internacional, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la logística, que es un tema muy importante porque ahora mismo estamos viendo esa imagen de un albergue en el que hay catres, en el que cada catre tiene su colchoneta. Ya se espera a la familia con un kit de higiene, es decir, en el preciso momento que llega, tiene ella la posibilidad, o él, la posibilidad de dormir cómodo, dormir caliente, tener lo necesario para su aseo personal, etc. Para que todo eso funcione, sí o sí hay que pensar en quién lo debe abastecer, de a dónde van a salir los fondos, ¿verdad? En qué cuantía se debe organizar un albergue, es decir, si yo tengo 5,000 familias en riesgo, ¿de acuerdo? En todo el país, ¿a dónde están esos lugares con mayor, diría yo, probabilidad de riesgo? Sí. En función de eso hay que pensar dónde voy a organizar esos albergues, para no tener que estar llevando una persona tan lejos de su casa, porque hay algo que decir, Astrid, o sea, las personas, si bien es cierto, por muy situación de riesgo que estén, no se quieren ir lejos de su casa, no quieren estar lejos de su casa, porque hay que comprender, o sea, el arraigo que todos tenemos a nuestras cosas personales, a nuestros animalitos, es muy fuerte y en ese sentido no queremos estar tan lejos. Y apenas, como le decía, hemos hablado de una función, a esas se suman otras que sí o sí son parte de todo este compendio denominado preparación y respuesta. Amarilla, que es la que en este momento pues está activada en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, director, estábamos conversando un poco sobre estos 180 albergues que están ahí a disposición de la población para atender en caso de cualquier emergencia asociada a las lluvias. A ver, ¿cómo están distribuidos territorialmente, por ejemplo? Bueno, los albergues están distribuidos hasta en función, como le decía, de esos territorios que tienen mayor probabilidad de riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de escenarios o probables escenarios de riesgo, pensamos en 4 situaciones que podrían darse puntualmente. Número 1, las inundaciones de planicie, que no son tan catastróficas, pensando en que no arrastran viviendas, pero al final terminan generando daños. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Usulután y San Vicente, que es La Libertad, son uno de los departamentos que más susceptibilidad tienen a tener ese tipo de inundaciones. Usulután tenemos 11 albergues preequipados. 5 están en Usulután Norte, 5 en Usulután Este y 5 en Usulután Oeste. El otro departamento que sí o sí sabemos que podría llegar a tener una situación crítica de inundación es San Vicente, y en ese justamente se tienen 13 albergues preequipados en San Vicente Sur. ¿Por qué San Vicente Sur? Si vemos el mapa de San Vicente, al final es un cono, ¿verdad? Entonces es justamente San Vicente Sur, toda la zona del Bajo Lempa, en la margen occidental del río Lempa, la que tiene la mayor probabilidad de tener inundaciones. Entonces, en función de eso, y no es poca gente la que vive ahí, ¿verdad? Son 13 albergues los que están ocupados. Si seguimos hablando de inundaciones, podríamos irnos a San Miguel, donde tenemos 5 en San Miguel Centro, 4 en San Miguel Norte y 1 en San Miguel Oeste. Aunque San Miguel, digamos que toda la zona sur del departamento es pero muy susceptible a inundaciones, resulta que también tiene algunos, diría yo, municipios o distritos ahora mismo que también son susceptibles a deslizamientos, ¿verdad? Y luego si hablamos del volcán, pues es otro tema, ¿verdad? Pero en esa misma sintonía, diría yo, en La Libertad tenemos 31 albergues. Cualquiera diría, pero mire, si Usulután y San Vicente, que en Michen están en la tormenta Ida, han demostrado ser departamentos que tuvieron muchos líos, ¿por qué entonces ahora tenemos 31 en La Libertad?
porque hay que denotar que nosotros vemos la probabilidad de riesgo o la probabilidad de materialización de amenazas en función de todos los escenarios. La Libertad es un país bastante accidentado topográficamente hablando. Comasagua, la cordillera del Bálsamo, que va básicamente colinda con Sonsonate, es una de las zonas en las que mayor cantidad de deslizamientos, deslaves, derrumbes se tienen siempre. Entonces, en función de eso, se ha establecido 31 albergues, se han preequipado 31 albergues, 10 en la Libertad Norte, 8 en la Libertad Costa, 5 en la Libertad Este, 4 en la Libertad Oeste, 3 en la Libertad Centro y 1 en la Libertad Sur. A esos, por supuesto, se le suman todos los demás que están en San Salvador, La Unión, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, La Paz y Cabañas. Es decir, bueno, y también Morazán. Nos hemos ocupado de identificar cuáles son los lugares puntuales donde se han tenido situaciones críticas. ¿Cómo y cuándo hicimos eso? Bueno, es parte del análisis de riesgo que sí o sí nosotros hacemos cada vez que nos ponemos o nos disponemos a analizar lo bueno, lo malo y lo feo que pudo haber sucedido en los últimos 10, 15, 20 años. Cuando nosotros presentamos, Astrid, el plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos, conocido en el país como Plan Invernal, no es un tema, o sea, no es un trabajo o no es el resultado de un trabajo de una semana. El periodo lluvioso pensemos en que podría terminar a finales de octubre, principios de noviembre, ¿verdad? Es decir, cuando el Ministerio de Medio Ambiente nos dice terminó el periodo lluvioso, para nosotros no termina ahí. Ese preciso momento terminan las acciones operativas, pero luego viene todo el análisis administrativo, técnico, ¿verdad? Y probablemente hasta científico de qué es lo que podría pasar. Nos está diciendo Medio Ambiente que hay probabilidades que terminemos con fenómeno de La Niña. ¿Qué significa eso? Que el próximo año nos va a llover mucho. Pero en función de eso, hay que pensar, ¿serán estos 180 albergues suficientes para el próximo año? Si hacemos un recuento de todos los eventos que nos han dejado, bueno, Mitch dejó 93,000 albergados, si mal no recuerdo. Stan dejó 77,000 en apenas 48 horas. 48 horas. Entonces, si empezamos a hacer ese análisis, indudablemente hay que aumentar la capacidad, hay que pensar en muchos más territorios en riesgos, y ese es el trabajo constante que hacemos como sistema de protección civil. La capacidad que tienen estos albergues a nivel nacional, entiendo, es de unas 10,000 personas. Así ¿cierto? es, unas 10,000 personas en función de estos eventos que ahora mismo hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué criterios son los que utilizan como sistema, digamos, para decidir en qué momento abrir un albergue y trasladar a personas ahí? Bueno, interesante pregunta, Astrid, y quisiera retomar nuevamente lo del trabajo del control continuo que se ejecuta a partir de la activación de los 4 niveles del Sistema Nacional de Protección Civil. Una de las cosas en las que creo que el país ha avanzado mucho en estos últimos años es poder establecer en qué cuantía un fenómeno nos puede afectar a partir de la probabilidad de lluvia que tenemos, a partir de la probabilidad de inundaciones que podríamos tener. Entonces, ¿cuándo se decide evacuar a una persona o una familia? Es un trabajo que se ejecuta a partir de 3 instancias muy puntuales. Número 1, nuestra fuente oficial de información nos dice va a llover, y tanto va a llover. Entonces, cuando nosotros recibimos esos informes, Astrid, hay que pensar también en que no es lo mismo tener 80 milímetros al inicio de la temporada lluviosa, allá por mayo, cuando los abuelitos decían llegó la bendición, sí, porque era como el punto de partida para sembrar, ¿verdad? 80 milímetros allá al principio del periodo lluvioso es nada, absolutamente nada. 40 milímetros a estas alturas del año y del periodo lluvioso ya es mucho. Es bastante. Entonces, ¿qué significa?
Con esos informes, que es el primer paso, nosotros hacemos una perspectiva o establecemos una perspectiva. Si ahora mismo tenemos ya territorios con algún nivel de inundación, y vaya que los hemos tenido, en Usulután, en el sur de Usulután, en el sur de San Miguel. Sí. Entonces, y eso ha sucedido con, digamos, 70, 80 milímetros, y vamos a tener de aquí en las próximas 2 semanas 100 más, 150 más, 200 más, significa que sí o sí habrán inundaciones. Cada vez que empieza a llover, entonces, empieza a trabajar el segundo componente, que es la comisión municipal, los centros de operaciones, y otra vez empezamos a recibir, mire, Medio Ambiente nos está diciendo que el nivel máximo del cauce del río Lempa son 7 metros de altura, y ahora mismo está en 640, o sea que estamos a 60 milímetros, sí, a 60 centímetros, perdón, de que ese río se desborde. Hay que evacuar. Okay. Ya no esperemos. Entonces, digamos que esa cadenita de cosas van sucediendo durante todo ese trabajo que hace cada una de las instancias. Hay algo bien importante también que me gustaría mencionar, y yo creo que en esto las comunidades han tenido un rol muy, pero muy importante, y justamente se llaman los ROL, la red de observadores locales. Es decir, si bien es cierto, se tiene todo un despliegue, diría yo, autónomo, estaciones telemétricas, estaciones hidrométricas, todo lo que le permite a la Dirección de Observatorio de Amenazas establecer todos esos parámetros, hay algo que sí o sí siempre va a ser muy importante, y es la persona que vive cerca y está diciendo, mire, el río ya alcanzó. Hay unos dispositivos que se llaman varas lignimétricas, ¿sí?, que no es ni más ni menos que una vara graduada, en algunos casos hasta pintada con los colores, siendo el rojo el nivel más crítico, el naranja un nivel que debería permitir o asegurar que ya todo el mundo esté evacuado, el amarillo una llamada de atención, y el verde hay que estar alerta. Entonces, esa capacidad que se tiene a partir de que una persona nos dice, mire, ya llegó al nivel amarillo, ya llegó al nivel naranja, sí o sí hay que salir, ¿verdad? Y ese es el cuarto aspecto que hay que considerar, o que nosotros consideramos cuando decimos hay que evacuar, no hay que esperar más. Vayámonos a otro tipo de fenómenos, que son los fenómenos geológicos que se derivan de la temporada lluviosa. Estoy hablando de derrumbes, deslaves, deslizamientos. ¿Cuándo y en qué momento evacuar a una persona? Mire, yo lo he dicho siempre, hay ciertas características que sin ser técnico, que sin ser geólogo, que sin ser o tener alguna especialidad, nosotros perfectamente podemos identificar, y nos hemos ocupado de formar y capacitar a las comunidades, sobre todo aquellas que viven cerca de taludes, o vaya, por ejemplo, en zonas como la Cordillera del Bálsamo, la cordillera, o mejor dicho, la cadena montañosa que va desde Mercedes Umaña, Berlín, Alegría, Santiago de María, California, podríamos llegar hasta Jucuapa o hasta Chinameca. Hay ciertas características. Número uno, para todas aquellas personas que viven cerca de un talud o viven en una zona, diría yo, bastante accidentada topográficamente o en laderas, si de repente yo he tenido un árbol, toda la vida ha estado muy pero muy vertical, todos los árboles buscan la verticalidad, ¿verdad? Y en las últimas lluvias, en las últimas 24 horas ha cambiado su verticalidad, ese es un signo característico. Significa que la capacidad portante de la tierra o la capacidad de asirse de ese árbol a la tierra se está perdiendo. Y si ese árbol está perdiendo verticalidad, significa que todo ese territorio podría venirse abajo, ¿verdad? Si a eso le agregamos que también la escorrentía o el color de la escorrentía, es decir, el agua que baja a los alrededores de la vivienda, empieza a cambiar de un, diría yo, de un color ligeramente turbio a muy pero muy oscuro, o como decía un profesor que tuve hace muchos años, achocolatado, sí o sí ahí va a suceder algo. Entonces, ese es el momento de evacuar, no hay que esperar más. A ver, ¿y cómo es hoy por hoy la respuesta de la población justamente vulnerable y que es candidata a la evacuación, digamos? ¿Se están atendiendo las autoridades? ¿Muestran resistencia? O sea, ¿cómo se comporta?
Hemos venido lidiando justamente con eso que usted acaba de mencionar, la resistencia a la evacuación. Fíjese que hablando en términos sociales, una de las, y hay que decir que era totalmente válida, ¿verdad? Sí. Una de las causales que provocaba mucha, pero mucha resistencia a las evacuaciones era el tema de la seguridad. Y eso sí o sí sucedía. Muchas personas, no, mire, si yo me voy, lo más seguro es que cuando regrese no voy a encontrar nada. Debo decirle que hoy ese no es un problema. Y eso nos está permitiendo a nosotros, diría yo, lograr que las personas evacúen con más facilidad. Todavía hay ciertos, diría yo, resistencia en algunas personas que no se derivan de la seguridad, sino por el apego a sus cosas, ¿verdad? Por el apego a sus cosas. Sí. Yo siempre le he dicho, es un tema muy complejo de tratar. Las personas no les gusta dejar sus cositas, sí o sí quieren estar o quieren salir, ¿verdad? Incluso con todas sus cosas, pero bueno, el punto es que estamos viendo que las personas están acatando mucho más la orden de evacuar, porque en algunos casos, debo decirlo, es una especie de orden. La verdad es que ponerse en riesgo no lleva a nada bueno. Cuando, por ejemplo, tenemos personas que viven cerca de taludes, mire, esto se va a caer y si se cae, usted se va a ir junto con su casa y con todo lo que se vaya abajo. Entonces, piense en la seguridad de sus hijos, piense en la seguridad de su familia. Y eso también creo que ha permitido generar mucha más conciencia. Insisto, llegar a un punto de tener un país, diría yo, extremadamente resiliente, va a costar mucho, porque es que han sido, diría yo, más de 50 años construyendo riesgos, ¿verdad? Todo lo relativo a la reducción de riesgo y desastres se constituyó a nivel mundial como el día que se debe conmemorar la reducción de riesgos de desastres. Nosotros hemos ido más allá de conmemorar un solo día, que insisto es el 13 de octubre. Nosotros hemos ido, y en los últimos 2 años, y este año no será la excepción, hemos denominado la Semana de la Reducción de Riesgo de Desastres, en la que a partir del día 13, que justamente es el día lunes, vamos a tener una serie de eventos que tienen, diría yo, 3 objetivos puntuales. Número 1, dar a conocer cuál es el trabajo que se está haciendo desde el ámbito político estratégico, diría yo, técnico, y por supuesto el trabajo interinstitucional que se ha venido haciendo para reducir el riesgo de desastres en el país, para convertir al país en un territorio con una visión prospectiva del riesgo y no solamente en una visión reactiva, ¿verdad? Es decir, no hay que pensar que solamente tenemos que responder, sino pensar en que hay cosas que pueden hacerse que reducen el riesgo. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una reunión en la que decía el señor ministro de Hacienda, $1 invertido en la prevención nos puede llegar a ahorrar hasta $14 en la reacción. Entonces, de ahí la importancia de poder trabajar. Esta semana, insisto, el día lunes vamos a tener una serie de actividades. Va a ser la inauguración. El día miércoles también vamos a tener un cineforo con niños porque creo que es importante incidir desde ya en los niños. Mucho hablamos de que los niños son el futuro de los países, el futuro del mundo, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo para que los niños conozcan sobre los riesgos, que sepan que viven en un territorio que a partir de 2 dinámicas, la dinámica geológica y la dinámica meteorológica, pueden encontrarse con que llueve, que tiembla, que los volcanes se manifiestan, etcétera? Entonces, es importante ir incidiendo también en la niñez para que ellos vayan creciendo. Yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho lo necesario para incluso revisar las currículas o revisar
los planes de estudio para que en los planes de estudio ya se les hable a los niños de reducción de riesgo de desastres. Porque más que hablar de que llueve, que tiembla, eso ya lo sabemos. Eso desde que empezamos a tener, diría yo, raciocinio, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí llueve, que tiembla, etcétera. Pero, ¿qué hago para reducir el riesgo de desastre? Ese es el kit de la cuestión. Entonces, el punto es que vamos a tener esa serie de actividades. El día jueves vamos a tener el simulacro, va el simulacro nacional, que ya es básicamente una tradición hacerlo. Conmemoramos, si bien es cierto, el terremoto de 1986, pero también ocupamos para evaluar la capacidad de respuesta que tienen nuestras instituciones, la capacidad de respuesta que tienen todas las instancias, centros educativos, oficinas. Debo contarle que hasta hoy tenemos ya un total de 5,000, un poquito más de 5,000 instituciones que se han registrado, que quieren hacer su simulacro, que quieren probarse, que quieren medir sus capacidades. Ese mismo día, le cuento, Astrid, se estará desarrollando en la Plaza Gerardo Barrios la Feria de Reducción de Riesgo de Desastres, donde muchas instancias han pedido pues tener un stand y poder contar qué están haciendo en materia de reducción de riesgo de desastres. ¿Y qué avances en este marco del Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, qué avances ha obtenido, digamos, el país para alinearse con esas metas de reducción de riesgos? Bueno, un paso muy importante que debió haberse dado hace muchísimos años, y hay que decirlo, ¿verdad? O sea, un paso muy importante que debió haberse dado hace muchísimos años. Antes de hablar de ese paso, yo creo que es importante decir que hablar de reducción de riesgo de desastre, si bien es cierto, es un tema relativamente nuevo en el mundo, tampoco es que vino ayer, tampoco es que vino hace 5 años o hace 10 años. El mundo empezó a hablar allá por 1965. Entre la década del 60 y el 70 sucedieron algunas cosas que debieron haber sido una campanada para nuestro país, sobre todo considerando que vivimos en un territorio, o que El Salvador es un territorio donde hay muchas amenazas. Pero bueno, vino o se dio el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres entre 1990 y 99, y creo que lo único que sucedió en esos años es que se hizo un plan de emergencia nacional. Luego vino el marco de acción de Hyogo, luego vino el marco de acción de Sendai. Ahora mismo estamos ejecutando el marco de acción de Sendai 2015-2030, enfocado en 4 objetivos puntuales, ¿verdad? O en 4 prioridades muy puntuales. Número 1, el conocimiento del riesgo, es decir, pasar de decir que aquí llueve, que tiembla, a establecer territorios puntuales de riesgo. Número 2, la gobernanza del riesgo, que tiene que ver con la educación, con todos los cuerpos de ley que deben funcionar para reducir el riesgo de desastre. Número 3, la preparación continua para ser mejores en la respuesta. Y por supuesto, la construcción resiliente, que es un tema muy importante. A partir de eso, Astrid, ahora sí creo que hemos dado un paso muy importante, tener ya un plan nacional de reducción de riesgos que considera objetivos puntuales, estrategias que no se van a cumplir ni siquiera en los próximos 5 o 6 años. Es un trabajo que al menos hemos empezado ya, pero va a tardar, quiera Dios que sea muy poco, ¿verdad? Sí. 10, 15 años, no menos. Pero paso a paso vamos a ir caminando en esa sintonía. Bueno, nos quedan apenas unos 3 minutos y me gustaría conocer, digamos, las perspectivas que tiene el clima para lo que resta del año. Antes de entrar al aire, me comentaba usted, director, que ya estamos prácticamente en las últimas semanas para entrar a la transición. Y así lo ha establecido, o mejor dicho, así lo ha comunicado el señor ministro de Medio Ambiente, justamente ayer o antier, creo que tenía él una conferencia y decía, bueno, de que va a llover, va a seguir lloviendo. Eso hay que tenerlo muy claro. Mientras no tengamos, diría yo, la notificación oficial de que el periodo lluvioso ha acabado, hay que pensar en que va a seguir lloviendo. Sin embargo,
Ahora mismo está incidiendo ya en el territorio el quinto frente frío, los primeros 4 ni se sintieron, ¿verdad? Pero ya digamos que ya están bajando los frentes fríos, que no son ni más ni menos que, diría yo, masas de aire muy frío, con presiones muy altas, que desplazan las presiones bajas. La zona de convergencia intertropical baja del Istmo Centroamericano hasta allá por la frontera entre Panamá y Colombia, y eso sí o sí reduce drásticamente la posibilidad de tener precipitaciones. ¿Cuánto va a durar eso o dentro de cuándo veríamos eso? Yo diría que en las próximas 3 semanas. Habrá que estar muy pendiente de la información que pues, nos traslada siempre el Ministerio de Medio Ambiente.